si en los últimos días viste un video diciendo que Francia expulsó a Mbappé del Mundial 2026, que abandonó la concentración para irse a recoger a su novia al aeropuerto y que hubo una reunión secreta a espaldas de Deschamps para echarlo, te tengo una noticia. Te mintieron, punto. Y no te lo digo como opinión, te lo voy a probar en los próximos minutos con datos que cualquiera puede verificar. Y lo más importante, te voy a enseñar a detectar este tipo de fake en 30 segundos para que no te la vuelvan a colar nunca más. Porque hay una nueva ola de videos virales, muchos hechos con inteligencia artificial, diseñados para que te indignes, hagas clic y compartas vendiéndote mentiras envueltas en una verdad pequeñita. Hoy desmontamos una pieza por pieza. Bienvenido a Fútbol Mítico. Vamos a la verdad. Empecemos por el dato que tumba toda la historia. Kylian Mbappé está en la lista oficial de 26 convocados de Francia para el Mundial 2026. Y no solo está, es el capitán. La convocatoria la confirmó la propia federación. No hay ningún comunicado en ninguna parte anunciando su expulsión. Cero. Nada. Y aquí está la prueba que no admite discusión. Hoy mismo, Francia debuta en el Mundial contra Senegal en Nueva York y Mbappé sale de capitán. No tienes que creerme a mí. Enciende la tele hoy y míralo con tus propios ojos. Un jugador expulsado del Mundial sin posibilidad de recurso no puede saltar al campo con el brazalete de capitán el mismo día. No se puede, porque la expulsión nunca existió. Segundo, piensa un segundo conmigo. Si Francia expulsara a su capitán y mayor estrella del Mundial el día que arranca el torneo, ¿tú crees que solo lo contaría un canal pequeño antes que nadie? Eso sería la portada número 1 del planeta entero. L'Equipe, ESPN, Marca, la BBC, todos. Y no está en ninguno, porque no ocurrió. Tercero, las pruebas del video. Las cámaras de seguridad del hotel, la reunión secreta sin Deschamps, el coche esperando, sin posibilidad de recursos. ¿De dónde salen? De ningún lado. El propio video lo dice con frases como según nos informan o según nos cuentan. Nunca una fuente con nombre, nunca un documento, nunca una cita oficial. Es un relato de novela presentado como noticia. Cuando una historia tan enorme solo se sostiene con fuentes que no se pueden nombrar, no es periodismo, es ficción. Ahora bien, ¿por qué tanta gente se lo creyó? Porque toda buena mentira lleva dentro una verdad pequeñita. Y aquí está la de verdad. Sí es cierto que Mbappé salió del campo de entrenamiento tras el último amistoso y que eso generó algo de crítica. Incluso se habló de cierta tensión interna en la selección, un supuesto roce sobre el esfuerzo defensivo. Eso es real y es completamente menor. Es el tipo de rifirrafe que pasa en cualquier concentración. ¿Ves la jugada? Agarran un hecho real y diminuto, salió del campamento, y lo inflan hasta convertirlo en una bomba falsa. Expulsado del Mundial, se fue por su novia, reunión secreta para echarlo. Esa es exactamente la receta de la desinformación moderna. Una chispa de verdad, una montaña de invento, y como la chispa es verificable, tu cerebro asume que el resto también lo es. ¿No lo es? Aquí está la parte que quiero que te lleves para siempre. Las 6 señales que delatan estos videos. Si ves 2 o 3 juntas, desconfía. 1. El hace un minuto y el última hora en mayúsculas con emojis de alarma. La urgencia falsa existe para que no te dé tiempo a pensar. 2. La frase mágica, los medios mainstream no se atreven a contarlo. Sin filtros. Te están pidiendo que no verifiques. Un dato real no le teme a que lo comprueben. 3. Fuentes fantasma. Según nos informan, fuentes del vestuario. Si nadie tiene nombre, nada tiene peso. 4. El relato imposible de comprobar, cámaras secretas, reuniones a puertas cerradas, el detalle que nadie ha contado. Si no se puede verificar, no es información. 5. Mezcla con farándula y morbo, la novia, el escándalo personal, para que se vuelva viral. 6. Y la definitiva. Búscalo en Google 10 segundos.
Si una noticia tan gorda no aparece en ningún medio serio, es falsa. Así de simple. Así que recapitulemos. Mbappé no fue expulsado del Mundial, es el capitán de Francia y está en la lista oficial. La historia del aeropuerto, la reunión secreta y las cámaras, invento. Lo único real era que salió de un entrenamiento. Todo lo demás te lo vendieron. Y mira, no se trata de que el fútbol no tenga drama, lo tiene y nos encanta. Se trata de que no te traten como a un tonto, de que no usen tu indignación para ganar clics a costa de mentirte. Por eso este canal va a hacer algo distinto. Cuando explote un bombazo viral, vamos a pararlo, verificarlo y decirte si es verdad o es fake, con pruebas, sin inventos. Así que dime en los comentarios, ¿te habías creído lo de Mbappé? No pasa nada, le pasó a miles. Para eso estamos. Y si quieres que el fútbol te lo cuenten con la verdad por delante, suscríbete y activa la campana, porque la próxima vez que algo se haga viral, vas a saber distinguir la noticia del cuento. Nos vemos en la verdad. Hasta el próximo. El